estamos nuevamente en nuestro rincón de Promesa a la Bandera. Espero que vos ya tengas el tuyo, así que podés ir mandando las fotos al grupo para que todos podamos ir viendo nuestro rincón que nos va a acompañar durante todo este tiempo, estos preparativos, este tiempo previo al 20 de junio y nos va a ayudar a ir profundizando cada vez en el tema. ¿Te acordás que la propuesta 1 era armar nuestro rincón? Hoy venimos con la propuesta 2, pero para eso vamos a focalizar un poquito nuestro trabajo en las líneas de tiempo. ¿Te acordás? Vamos a ubicarnos. ¿Te acordás del título de este proyecto? Que se llama Nos ubicamos en el tiempo. Empezamos hace ya un tiempito largo, cuando recién comenzábamos con la cuarentena, empezamos con la vida de Manuel Belgrano. Miramos un texto, vimos un video, hiciste la primera línea de tiempo. Después ampliamos el proyecto de Nos ubicamos en el tiempo para ubicar en una línea de tiempo todos los acontecimientos previos al 25 de mayo y todos los acontecimientos propios de la época del 25 de mayo. Y te dije, tené las dos líneas de tiempo, ponelas en tu rincón porque ahora las vamos a unir. Mira, yo agarré un lápiz y marqué para que vos te des cuenta cómo unifiqué. Por ejemplo, todo esto es 1800. Entonces, son dos líneas de tiempo del mismo momento histórico y nos permiten ir viendo en paralelo qué pasaba en el virreinato. ¿Te acordás que lo habíamos visto puesto en azul? ¿Qué pasaba en Europa? Y en ese contexto fue la vida de Manuel Belgrano y cómo la vida de Manuel Belgrano está unida a estos acontecimientos. Como te vengo explicando desde que estamos haciendo las líneas de tiempo, la línea de tiempo es una técnica de estudio que nos ayuda a ubicarnos, a situar acontecimientos, hechos que se relacionan. Por eso tiene que estar escrita en forma breve para que pueda ser una lectura rápida. Después tenemos informes, tenemos trabajos prácticos, tenemos resúmenes, que son otros elementos de estudio que nos amplían la información. Este tiene que ser una síntesis breve, pero que nos podemos ubicar en el tiempo, como dice el proyecto, para ver cómo los distintos acontecimientos se entrelazan. Y como te decía en el 25 de mayo, cada acontecimiento tiene causas, tiene un porqué lo llevó a eso. ¿Te acordás cómo hicimos en nuestro acto? Pero a la vez tiene consecuencias. Cada acontecimiento es causa de otro. Entonces vamos a ir viendo acá qué pasaba en paralelo. Mira, Manuel Belgrano nace en 1770. ¿Te acordás que lo marcamos? En esa época nuestro virreinato estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque algo que no pusimos acá es que en 1776, lo podemos agregar, se crea el virreinato del Río de la Plata. Antes estábamos en otro gran virreinato que era el del Perú. Transcurre la vida de Manuel Belgrano en su infancia, como pudiste ir viendo en los videos que te mandé, y te voy a mandar otros para que sigas profundizando un poco. Y se va a estudiar, ¿te acordás que se fue? Se recibe en 1793 y vuelve a Buenos Aires. En esa época, mirá lo que estaba pasando. Él había estudiado en Europa y en Europa estaba en pleno la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue acá, 1789. 90, 91, 92, 93, acá cuando vuelve Belgrano a Buenos Aires, pero él se formó en Europa con todos los ideales de la Revolución Francesa, con todo lo que iba generando la Revolución Industrial. Y con esos aires nuevos vuelve y es secretario del consulado y empieza a hacer su trabajo en este joven virreinato del Río de la Plata, pero que ya quería independencia. Y vienen los hechos, las causas. ¿Te acordás que habíamos estudiado una de ellas, invasiones inglesas? Mira, 1806, lo habíamos marcado. En 1806
en las invasiones inglesas se incorpora a las milicias. Él, que era abogado, dice, no importa, hay que defender y luchar por nuestra independencia de la forma que sea. Todo este momento es muy revolucionario y Manuel Belgrano, mira, Manuel Belgrano está activamente en estos acontecimientos. Se puede decir que su vida, mira, fallece en 1820, ¿te acordás? Su vida más activa en nuestra patria tiene que ver con sus últimos años, pero todo este momento tan revolucionario que nosotros vamos a ir estudiando. Este tiempo colonial. Me detengo un poco y te hablo de este tiempo colonial. En este momento de la colonia, es parte de lo que también nos tocaría estudiar en cuarto, este tiempo de la colonia. ¿Te acordás que fuimos viendo las distintas clases sociales en otros grados? Fuiste charlando sobre los negros, los criollos, los españoles, las diferencias entre las distintas clases sociales. Todo eso se fue entretejiendo y fue generando una élite, que les decían, de los que eran criollos, porque ya habían nacido acá, pero sus padres eran españoles, y empezó toda esa mezcla que es tan propia de nuestro país, ese crisol, esa mezcla de raíces, pero le decían una élite, porque eran unos pocos que, como Belgrano, como San Martín, como Moreno, pudieron ser formados en otros lugares con las ideologías propias de la revolución y vinieron con aires nuevos. Pero bueno, esto era muy selectivo, era para algunos. Y esos algunos fueron escuchando lo que pasaba en el pueblo, a veces más, a veces menos, mirando sus propios intereses, y como siempre en la historia hay mucha lucha de poder. Y la gran consecuencia, volvemos a la línea de tiempo, la gran consecuencia de nuestro primer gobierno patrio, con todo lo que pasó, ¿te acordás? No lo vamos a volver a repetir, toda esa semana de mayo tan intensa, pero la consecuencia de 1810 fue una época colonial, todo esto que vemos acá, de la que también Manuel Belgrano participa activamente, como te decía recién, una época colonial de muchas luchas, porque hasta 1816, después lo vamos a agregar en nuestra línea de tiempo en la próxima efeméride, hasta 1816, ese 14, 15 días, acá no fuimos independientes. Todo este tiempo fue luchar contra los realistas que querían que sigamos siendo su colonia, también las luchas internas. Y en medio de eso es donde Belgrano va al frente como militar, donde participa de distintas batallas, algunas fueron con éxito, otras no. Y en medio de esto se da cuenta que todavía no éramos una patria independiente, pero sí estábamos luchando. Y para eso necesitábamos algo que nos identifique. Y por eso surge la necesidad para él de que su tropa tenga un símbolo que lo identifique. Y es ahí cuando, el 27 de febrero de 1812, iza la bandera por primera vez a orillas del río Paraná, en medio de todo este lío. Imagínate que no había WhatsApp, no había mail, no había teléfono, era todo con cartas. Entonces él mandaba un comunicado a Buenos Aires, hasta que volvía. Por ahí le habían dicho que no, como pasó con la bandera, ahí él ni se había enterado, porque no había algo ágil en la comunicación. Bueno, eso también es un tema de esta época colonial muy importante. Cuando uno mira un momento histórico, es importante poder pensar con lo que pasaba en ese momento y no como nosotros lo haríamos ahora.
porque hay mucha diferencia de criterios, de posibilidades, de herramientas. Entonces, esa comunicación tardía a veces era beneficiosa y otras veces generaba unos líos. Y a la vez de que había luchas externas, había luchas internas de poder en esa élite, porque algunos eran más conservadores, otros menos. En medio de todo eso, Manuel Belgrano fue uno de nuestros grandes próceres, junto con Mariano Moreno, junto con San Martín. Y bueno, entonces esta propuesta del día de hoy es poder investigar un poco más de la vida de Manuel Belgrano. Hasta acá te fui dando siempre cosas yo quiero que ahora investigues cómo era Manuel Belgrano. No vamos a hacer un trabajo escrito de eso, quiero que busques, porque mira, tenemos un montón de herramientas a nuestra mano, tenemos Google, tenemos libros, hay que aprender a usarlos. Bueno, ¿qué vas a buscar? Videos o textos que te hablen sobre cómo era Manuel Belgrano. Cuando lo encuentres, lo vas a mirar y después vas a contar en una frase, esta es la propuesta 2, en una frase, que eso sí es lo que tiene que quedar escrito, todo lo otro es para que mires o leas, no para hacer un trabajo. Vas a copiar en una frase cuáles eran los valores o el valor más importante para vos que tuvo Manuel Belgrano. ¿Qué valores nos enseña Manuel Belgrano? Podemos ponerlo en esa pregunta. ¿Qué valores nos dejó Manuel Belgrano? Esta es la propuesta número 2. Lo vas a poner en una frase y esa frase, yo te dije que íbamos a ir decorando esto, la vas a pegar en un rincón. Puede ser una frase o una palabra. Esa va a ser la propuesta 2. Para eso hay que investigar un poco más sobre su vida. Bueno, nos vemos en la próxima propuesta. Que me ha dado Dios.